Un nuevo episodio de Culturítica está por comenzar. Platiquemos sobre qué es una elección de Estado con el Dr. José Antonio Crespo Mendoza. Por supuesto, no te pierdas las ocurrencias de Platón. No te vayas, ya vamos a comenzar. ¿Qué es una elección de Estado? La definición más sencilla, más general de elección de Estado es que en una democracia los recursos del gobierno, ya sea federales o estatales, los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos institucionales, se utilizan para apoyar al candidato del partido gobernante. Entonces, en realidad, los demás partidos están compitiendo contra un gigante, porque ellos pues tienen sus recursos, de acuerdo a cada país, lo que les permite, lo que les toca, pero si el partido gobernante recibe recursos que pueden ser enormes, depende de cada país, de cada decisión, pero son recursos que no se vale usar para apoyar a un candidato, porque entonces ya la equidad de la elección se perdió. Entonces, una democracia no puede conciliarse con una elección de Estado. Cuando hay elección de Estado, que es este uso de recursos públicos, ya no hay democracia. Y lo más probable, porque estás peleando contra un gigante, lo más probable es que gane el partido oficial, independientemente de cuál sea la voluntad ciudadana, porque es desde compra de votos, es de mucha publicidad, en fin, se usa todo el dinero para garantizar que gane el candidato oficial. ¿Cuáles son las características fundamentales que definen una elección de Estado? Es precisamente, ampliando lo que habíamos dicho, es eso, simplemente se utilizan recursos del gobierno que pueden ser para la salud, para la educación, para la seguridad. Se quita parte de ese presupuesto, ¿no? Para cualquier cosa del gobierno, parte de ese presupuesto se desvía para el partido gobernante. Entonces el partido gobernante hace más publicidad, puede comprar más publicidad, puede comprar votos, ¿sí? Que todo eso es ilegal. Puede dar ayudas, ¿no? Despensas, a veces regalaban tanques de gas, en fin. Y también es usar o utilizar al personal humano, una de dos, a que vaya a ayudar al candidato. Tú le puedes decir a las personas de la Secretaría de Salud, por decir algo, o de Hacienda, oigan, en vez de venir a la Secretaría, váyanse con el candidato a la campaña. Le ayudan, le asesoran, ¿no? Preparan el acto. Pues eso es usar recursos del Estado. O, peor aún, les dices tú a los empleados, oigan, voten por el candidato de nosotros, el candidato del partido gobernante. Y me pueden, con una foto, como se utiliza, una foto de su celular, me mandan para comprobar que efectivamente votaron por el candidato. De lo contrario, o les restamos dinero, o les restamos prerrogativas, o a veces te corren. Entonces, todo eso, por supuesto que te da una ventaja enorme para el candidato oficial, y por eso prácticamente en las elecciones de Estado, dependiendo de cuánto utilices, porque a lo mejor podría ser poquito, pero si se decide utilizar una gran cantidad de dinero, pues los otros partidos en realidad tienen casi ninguna posibilidad. Los partidos de oposición en el tiempos de PRI decían, no estamos compitiendo contra el PRI, a pesar de que el PRI es un partido grande, con muchos militantes, estamos compitiendo contra el gobierno, contra el Estado. No le podemos ganar. ¿Cuáles son las diferencias entre una elección de Estado, una elección libre, equitativa y democrática? Pues precisamente esa. En la elección libre y democrática, cada partido tiene los recursos que le corresponden según la ley. Entonces la ley puede repartir, como sucede en México, cierto presupuesto para los partidos dependiendo de la votación que tienen. Tú tuviste 50%, te toca tanto, 30% tanto. De todas maneras hay desigualdad porque el partido más grande va a tener más recursos, pero no llega a tal grado la desigualdad de que necesariamente el partido más grande gane, puede perder, y por eso es que hay alternancia en las democracias, ¿no? Un partido que está gobernando, que tuvo
50% de votos, recibe más dinero para la campaña, pero no garantiza que vaya a ganar. Depende de lo que decidan los ciudadanos, porque además la propaganda te puede ayudar, pero no te garantiza jalar a los votos, tienes que convencer al ciudadano. Puede haber muchos ciudadanos que digan, este partido, aunque tenga más dinero, un poco más de dinero, no es todo el Estado, gobernó mal, hizo malas cosas, entonces vamos a votar por aunque sea más chico, ¿sí? Desde luego no se puede comprar el voto en una elección democrática. Si tú vas y le dices, yo te pago 100 pesos para que votes, ya estás rompiendo la ley. Aunque el dinero sea privado, aunque no sea elección de Estado, pero el hecho de comprar el voto o condicionarlo, como habíamos dicho, es decir, o votas porque yo te digo y me traes la foto o te corro. Eso lo pueden hacer también empresarios, es ilegal, eso también es antidemocrático. Un empresario no puede obligar a sus empleados a votar por tal o cual partido. Cuando lo hace, está rompiendo la ley, está cometiendo delito electoral. Y bueno, en todos los sistemas democráticos puede haber la tentación de utilizar recursos públicos y cuando se hace de manera muy abierta y muy descarada, se descubre, pues se puede anular incluso la elección. Un ejemplo muy rápido, el Watergate de Nixon. Nixon se reeligió su segunda vez con recursos públicos disfrazados de dinero privado, de que ciudadanos le daban, que eso se vale en Estados Unidos, lo cacharon y por eso tuvo que renunciar, precisamente por haber utilizado recursos públicos para su segunda reelección. ¿Qué implicaciones tiene una elección de Estado para la democracia de un país? Pues la nula, simplemente el hecho de que en una elección se utilicen recursos que pueden ser, repito, pueden ser pocos, depende de lo que decidan los gobernantes de ese momento. A lo mejor dicen, a ver, dale 10 millones de pesos, ¿no? No se vale, ya es elección de Estado, pero a lo mejor son 10 millones o dale 10,000 millones de pesos, o 20,000, ¿no? O sea, pueden utilizar una cantidad enorme de los recursos del Estado para favorecer a su candidato, por lo cual automáticamente la elección democrática, que no es el único elemento de la democracia, pero es fundamental, ¿no?, que haya varios partidos que puedan competir en condiciones equitativas, lo cual excluye que haya una elección de Estado, y que sean los ciudadanos los que libremente voten, se cuente su voto, no haya trampas, porque a veces el Estado puede hacer trampas. Por ejemplo, cuando el Estado maneja al sistema electoral o al instituto electoral, como era antes en México, gobernación, pues si tú lo manejas, pues tú haces los cambios y las trampas que quieres para que gane tu candidato aunque no haya ganado. Entonces, elección de Estado es sinónimo de antidemocracia. La democracia exige elecciones en donde todos estén en condiciones de igualdad de acuerdo a lo que la ley dispone, y eso es lo que permite que pueda haber alternancia, que eso es una característica también de la democracia fundamental, que un partido que está en la oposición, si el partido gobernante lo hizo mal o ya le cansó a la gente, entonces votan por y gana. Entonces, tiene ventajas muy grandes y los votos son libres. No hay fraude electoral, o habrá algunos poquitos, pero que no definen el resultado. Esa es la elección democrática. ¿Cuáles acciones implementadas por el gobierno obradorista en favor de Claudia Sheinbaum se enmarcan en una elección de Estado? Pues lo hemos visto desde el principio. Voy a empezar por lo más importante, los programas sociales. ¿Se vale que haya programas sociales? Sí, y qué bueno, siempre y cuando estén bien fundamentados, con recursos, digamos, sustentables, en fin. Pero se vale que un gobierno diga, voy a hacer programas sociales, voy a dar becas, voy a dar pensiones a los adultos, sí, pero se tiene que quedar hasta ahí. Entonces, una cosa es que por ejemplo, un adulto que está recibiendo una beca que no recibía, diga, voy a votar por este partido porque me está dando una pensión, como agradecimiento. Ahí no hay problema, ¿sí? El problema es cuando tú das programas sociales y, como en el caso de México,
el sector que se llama servidores de la nación, que es para repartir, para distribuir los distintos programas que hay, ellos hagan propaganda o condicionen el programa para el partido oficial. Entonces llegan y le dicen, señor, usted tiene derecho a esta beca, a esta despensa, a este dinero, porque es su derecho, está en la ley. Oiga, pero vote por el partido del presidente. Este dinero se lo está dando el presidente. No es cierto, se lo está dando toda la nación, el Estado, el país. O que te digan, si gana la oposición se lo van a quitar. Eso es mentira, estás condicionando los programas sociales con un voto por tu partido. Eso es delito electoral. Eso sabemos que lo ha hecho López Obrador porque hay grabaciones, hay videos, ¿no? Hay gente que ha dicho, oye, me están condicionando mi programa. Y de hecho hay videos donde le dicen, oye, pero voten por la oposición porque si no se los van a quitar, ¿sí? Eso ya es una infracción de Estado y eso lo ha hecho. Otra cosa, la campaña real empezó hace 3 años. Con los precandidatos de Morena fingieron un proceso distinto para otra cosa y con muchos espectaculares que ¿quién los pagó? Seguramente el Distrito Federal, el gobierno federal o gobiernos estatales donde gobierna Morena, pues pagan espectaculares 3 años antes, cuando en realidad la campaña dura 3 meses. Eso es romper la ley y eso es entrar en una elección de Estado. ¿Cuáles son los factores que permiten que una elección de Estado legitime un triunfo electoral en las urnas, no obstante que la elección haya sido inequitativa e injusta? Pues en principio no puede ser legítima por definición. Si hay dinero público en favor de un partido, independientemente de los votos que puedas tú obtener con ese dinero, con esos recursos, con los recursos humanos, con los votos comprados, con los votos condicionados, al margen de los votos que obtengas, ya es ilegítima esa elección. Puede ser que, por decir algo, que con esa elección de Estado tú consigues este número de votos, ¿sí? Y la oposición de todas maneras consigue este número de votos, por decir. Y que si no hubiera sido elección de Estado, el candidato oficial de todas maneras ganaba. Puede pasar. Pero el solo hecho de que le estés metiendo dinero del Estado, independientemente de cuántos votos consigues, con eso ya es su triunfo, ya es ilegítimo, porque ya recibió una ayuda que la ley y la democracia no permiten. Entonces, no se puede legitimar. Lo que sí puede suceder, y suele suceder, es que la elección de Estado sea tan discreta, tan por debajo del agua, que la gente no se entere, que puedas sospechar, pero no lo puedes comprobar, y que puedas decir al gobierno, no, yo no metí ningún dinero. ¿Hay pruebas? No, no hay pruebas. ¿Hay testigos? No, no hay testigos. Entonces pasa como una elección legítima, sin haberlo sido. ¿Pero por qué? Porque no se descubrió, no se detectó, no hay pruebas, no hay testimonios, no hay quejas. Entonces sí hay dinero del Estado, pero lo manejaste con tal discreción que nadie se dio cuenta. Digo, estoy exagerando un poco, ¿no? Porque casi siempre te das cuenta por aquí y por allá, pero pueden ser sospechas, ¿no? Y al mismo tiempo decir, pues no puedo demostrar ni que metiste dinero, ni mucho menos cuánto dinero metiste. El ganador aparece como legítimo sobre una creencia falsa, que la gente dice ganó bien, y en realidad no ganó bien. Pero si no se descubre, si la gente no sabe que hubo una elección de Estado, dice, este presidente ganó legítimamente. Incluso si hubiera cambiado el resultado, una elección de Estado que sube al segundo lugar, al primer lugar, pero la gente no se dio cuenta cómo le hicieron, cómo distribuyeron el dinero público, se ve como legítima, porque la gente cree que fue legítima, que fue equitativa, que no hubo dinero del Estado, que no hubo fraude. Entonces dice, ese presidente es legítimo, aunque no lo haya sido legal. Platón, ¿qué estás haciendo ahora? Preparándome para dar
una conferencia sobre el gobierno abierto. ¿Gobierno abierto? Imagina un gobierno donde los ciudadanos no solo eligen a sus gobernantes, sino que participan en la elaboración de políticas públicas y además tienen acceso a la información de cómo se toman las decisiones y cómo se gastan los recursos. Un gobierno donde la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación social son fundamentales. Ay, Platón, eso es una utopía. Un gobierno así solo existe en tu cabeza y en la de muchos demócratas, pero no en la cabeza de López Obrador, cuyo gobierno dista muchísimo de ser abierto. Y eso que el gobierno mexicano fue uno de los principales impulsores. Impulsó la fundación de la Alianza para el Gobierno Abierto. Creo que fue en 2011. Ahí está el pero. ¿Cuál pero? Pues que el actual gobierno no está de acuerdo con nada que hayan implementado los gobiernos anteriores a los suyos. Qué lástima, porque el gobierno abierto es un modelo de gobernanza que se basa en la apertura gubernamental para fortalecer la confianza pública y el fortalecimiento de la democracia. ¿El fortalecimiento de la democracia? ¿A poco ya crees en ella? No creo en ella cuando se eligen gobiernos por su popularidad y por su narrativa sofista, y no por su virtud y su sabiduría. Me he cansado de decirles que la opción es la elección de gobiernos sabios y justos. ¿Y a poco los gobiernos abiertos son de sabios y justos tú? Pues se acerca, porque el gobierno abierto, como su nombre lo dice, abre la gobernabilidad a la participación ciudadana y se plantea en incorporar sus talentos, creatividad, ideas y voluntad en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos. Entonces, en un gobierno abierto, los gobernantes y la ciudadanía pueden conjuntamente encontrar la sabiduría y virtud que necesitarían para la buena gobernanza. Ni yo lo hubiera dicho mejor. Oye, ¿y qué obstáculos enfrenta la implementación de un gobierno abierto? La falta de voluntad política de los gobernantes, pero también la ignorancia y la baja o nula participación ciudadana. ¿Y qué se debe hacer para vencer estos obstáculos? Algo se deberá de hacer. Garantizar que todas y todos los ciudadanos tengan acceso a la información y a las herramientas necesarias para participar. Para ello, el Estado debe intensificar las campañas y los talleres de educación cívica. El PAN y el PRD impugnaron la elección presidencial por la intervención en el proceso electoral del presidente de la República y del crimen organizado, así como el uso del aparato del Estado para promover la candidatura de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Considera que las elecciones presidenciales de México en 2024 pueden ser anuladas por ser consideradas una elección de Estado. En principio, sí, porque ya está rompiendo las reglas de la democracia. Sin embargo, como en todas las democracias prácticamente a lo largo de la historia, siempre hay algún tipo de irregularidades. Entonces, en fin, los gobiernos, los países decidieron que para anular una elección, las irregularidades que se puedan demostrar, sí, no nada más así habladas, determinen el resultado. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay un candidato que gana en una casilla con 10%, ¿sí? Y hubo irregularidades que se pueden demostrar en esa casilla del 2%. Entonces, ¿hubo irregularidades? Sí, ¿sí? Hubo un delito, puede ser incluso, bueno, eso es aparte, ¿no? El delincuente sí lo atrapas, pero fueron 2% de irregularidades, pero quien ganó por 10. Pues quítale estos 2, ¿cuánto te quedan? 8. Ganó de todas maneras, entonces lo validas. Porque si por cualquier irregularidad anularas una elección, casi todas las elecciones se anularían. En casi todos los países del mundo hay un poco más de dinero por debajo de la mesa, que puede ser de privados, puede haber en algunas casillas algún tipo de irregularidad, más boletas de la cuenta, aunque no sea un magnofraude, hay siempre algún tipo de irregularidad.
Si por esa irregularidad anularas la elección, todas se anularían, o casi todas. Entonces, la ley, digamos, la lógica democrática es, bueno, ya sabemos que no somos perfectos, ¿no? Para anular una elección, tiene que el fraude demostrado, ¿sí?, tiene que ser superior a la distancia con la que en los resultados oficiales ganó el candidato. Entonces, ahora al revés, ¿sí? Ganas con 10%, pero te demuestran un 20% de fraude o de votos de más. Ahí sí se anula. O un 11%, aunque fuera nomás por tantito. Oye, ¿cuánto sacaste oficialmente? 10 puntos. Sí, pero aquí hubo 11 puntos fraudulentos, tramposos, ¿sí? Se anula la elección. Ahí sí. Esa es la razón por la cual lo que me preguntas específicamente esta elección es muy difícil anularla porque la distancia oficial son 30 puntos. Tendrías que demostrar que lo que vimos o suponemos de elección de Estado hubiera generado los 15 millones y tantos de votos porque tiene de ventaja Claudia Sheinbaum. Eso no va a pasar, es muy difícil. Parafraseando al expresidente panista Felipe Calderón, haya sido como haya sido, la derrota de los partidos de oposición fue aplastante, al grado de que el PRD es casi seguro que pierde el registro. El PAN fue desplazado como segunda fuerza electoral en la Cámara de Diputados por el Partido Verde Ecologista y el PRI cayó al cuarto lugar de las preferencias electorales a nivel nacional al contabilizar 9.8% de la votación. ¿Estos partidos deben reinventarse? Sí, yo creo que lo tienen que hacer. El PRD, vamos a ver si logra mantener el registro o no. Pero tanto el PRI como el PAN ya van 2 veces que la ciudadanía los rechaza muy fuertemente. Claro que en esta, con reserva, en el 24, porque no sabemos que hubo elección de Estado, sí. ¿Cuántos votos le dio esa elección de Estado a Claudia Sheinbaum? No lo sabemos. Las autoridades electorales están para eso, para detectar cuándo hay dinero y cuánto es, por ejemplo, ¿no? Es más difícil también calcular cuántos votos ilícitos hubo. Es muy difícil calcularlo. Pero incluso cuánto se gastó, yo te puedo decir 10,000 millones, 50,000 millones, 100,000 millones. Cualquiera de esas cifras puede ser, pero no las tenemos. Y la autoridad electoral, si no está revisando bien, como debería, tampoco te va a dar la respuesta. Entonces, ¿hubo elección de Estado? Sí. ¿Cuánto se gastó? No sé. ¿Cuánto dinero desvió? Por ejemplo, en esta del 24, el gobierno pidió prestado dinero más del que habían prestado otros gobiernos. Había dicho que no iba a pedir prestado y en 5 años no pidió prestado. Pero el 6º año pide prestado muchísimo dinero, pues uno supone, qué casualidad, es para la elección. Y puedes saber cuánto pidió prestado. No puedes saber si le dedicó todo el dinero Puedes suponer que una parte de ese dinero fue a la elección, pero no puedes saber si todo, ¿no? Pero igual, dinero de aquí, dinero de allá, educación, salud, y todo va para la elección, para garantizar que gane nuestro partido, ¿sí? No se puede saber cuánto dinero se gasta. Simplemente se sabe que es ilegítimo, ¿sí? Y solo que la elección fuera muy cerrada, como fue el 2006, ahí sí, si logras demostrar con papeles, con papeletas, por ejemplo, que hubo un 1% de fraude en el 2006, porque la diferencia fue menor al 1%. Con 1% que hubieran demostrado fehacientemente que hubo fraude en las boletas, etcétera, entonces se puede anular la elección. ¿Qué representa para la vida democrática del país y para la socialdemocracia que el PRD pierda su registro? Pues mucho, porque la socialdemocracia ahí es donde se ha representado mejor. Ahora hay otros partidos. Movimiento Ciudadano se autoproclama como socialdemocracia. En el Morena se dicen demócratas, y muchos lo fueron. Lo que pasa es que ya tomaron el camino bolivariano, que no es ser igual al socialdemócrata.
De hecho, yo diría que es políticamente, por lo menos, lo contrario de la socialdemocracia. Entonces, ellos se dirán socialdemócratas, pero en estricto sentido, yo no puedo decir que Morena sea socialdemocracia. ¿Por qué? Porque no respeta ni está respetando la democracia. Eso es fundamental para hablar de socialdemocracia. Basta con que no respetes la democracia en sus distintas maneras para que digas, no, tú eres un partido marxista, si quieres, ¿no? O cercano al marxismo, pero no eres un partido socialdemócrata. Movimiento Ciudadano sí, porque su programa tiene elementos de socialdemocracia, de política económica que va por ahí, pero en la medida en que no está en el gobierno y no propone quitar la democracia en sus planteamientos, puedes decir, pues ellos se proclaman socialdemócratas. Bueno, pues de acuerdo con su programa lo son. Entonces teníamos PRD, Movimiento Ciudadano, el PRD más antiguo, con más credibilidad, pero como se rompió cuando se fue Morena, bueno, estaba el PRD, o está, si es que mantiene su registro, como un partido socialdemócrata, y Movimiento Ciudadano también como socialdemócrata. En el PRI, por momentos, también agarraban la bandera socialdemócrata. Depende del presidente, pero también en lo que ha sido el PRI había elementos socialdemócratas aislados. No se podía decir que el PRI fuera un partido socialdemócrata como tal. Se le llama de otra manera, nacionalismo revolucionario, ¿no? Después se convirtió al neoliberalismo, pero algunos elementos se podrían considerar como de socialdemocracia. Pero socialdemócrata fue, o podrá seguir siendo, el PRD y Movimiento Ciudadano. Esos yo sí los considero socialdemócratas. Morena es un partido bolivariano, es decir, inspirado en el marxismo, que es contrario el marxismo a la socialdemocracia, sobre todo por lo político. También en lo económico hay diferencias, pero sobre todo lo político. Marxismo es dictadura, socialdemocracia es democracia. ¿Cuál considera que es la alternativa política para hacer frente a gobiernos populistas y autoritarios emanados de una elección de Estado? Bueno, depende de qué tan fuerte quede ese partido. Si ese partido queda, como parece ser el caso, con una mayoría calificada que logra, que puede por sí mismo, partido o coalición, ¿no? Pero que están en el gobierno, juegan juntos, van en la misma dirección. Si tienen mayoría calificada, pueden cambiar la Constitución como se les dé la gana, sin el visto bueno de la oposición. Pueden ni siquiera preguntarle, ni siquiera platicarle. Simplemente metes tú la iniciativa que el presidente quiere o que algún miembro del partido quiere y lo aprueban en automático. Pueden entonces cambiar las reglas del juego de tal manera que ese sistema ya no sea democrático. Por ejemplo, decir las elecciones las va a controlar el gobierno, pues ya puedes hacer, o como antes, el PRI, lo que quieras con los resultados, inventarlos, cambiarlos después cuando llegan los paquetes, tirar el sistema, ¿no? Puedes poner muchas trabas a la oposición, puedes controlar la Suprema Corte. Entonces la Suprema Corte, todo lo que dictamine va a ser a favor del presidente, ¿no? Se acabó la democracia. ¿Cómo le ganas? Además, un partido ya hegemónico siempre hace elecciones de Estado por definición. Entonces va a usar los recursos del Estado, las reglas están a su favor, maneja las elecciones, ellos cuentan los votos, ¿sí? Pueden cambiar y hacer fraude a su gusto. ¿Cómo le ganas? Pues no le ganas. ¿Cómo le ganamos al PRI? Porque después de 70 años, la legitimidad del PRI se fue cayendo a tal grado que era o abrir el sistema o aquí va a haber una revolución, o un golpe de Estado, o una guerra civil. Entonces tengo que abrir el sistema hacia la democracia y si pierdo, perdí, que es lo que pasó en el año 2000. Pero primero pasaron 70 años de desgaste de ese partido antes de que se pudiera abrir la posibilidad democrática real, ¿sí?
Mientras es hegemónico y tiene la fuerza, no le gana a nadie. Sobre la marea rosa, ¿considera que podría ser la alternativa político-social para defender la democracia, nuestras libertades y derechos humanos, así como servir de contrapeso al gobierno? Tiene que hacerlo, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque la marea rosa no es un organismo orgánico, articulado. Fue simplemente alguien, un organismo cívico o varios, convocan una marcha para una causa importante, atrae a muchos ciudadanos para marchar, para protestar, ¿sí? Pero ¿quiénes son? ¿Dónde está la organización como tal? ¿Dónde está la estructura? ¿Qué recursos tienen? ¿Quién es el jefe o los jefes? ¿Qué reglas tienen? ¿Cómo se toman las decisiones? Marea Rosa en realidad es un movimiento ciudadano, de ciudadanos que no se conocen entre sí, pero que acudieron a una convocatoria para defender el INE, la Suprema Corte, pero no hay nada ahí. Son ciudadanos que están por su lado, que no se conocen, no pueden conectarse. Otra cosa son organismos cívicos, que son los convocantes, pero esos no son la Marea Rosa. Esos tomaron el nombre de Unidos, y en Unidos hay uno que se llama Frente Cívico Nacional, otro Vamos por México, Sí por México, Sociedad Mexicana, ¿no? Sociedad Civil, ¿sí? Pero esos son muy poquitos y no son un partido, no tienen las prerrogativas de los partidos, no pueden aspirar al poder directamente, tienen que hacerlo a través de los partidos, que es lo que intentaron, ¿no? Nos sumamos con ustedes, los apoyamos, convocamos, vamos a votar por su candidata para hacerle frente al partido gobernante, pero nosotros como organismos cívicos no podemos competir, ¿sí? Tiene que ser un partido político. Ahora, ¿la Marea Rosa podría organizar un nuevo partido? Sí, pero como te digo, no va a ser la Marea Rosa, serían estos organismos cívicos que tienen contacto, que tienen forma de comunicarse, de llegar a acuerdos que casi siempre son más bien elitistas, ¿no? Es difícil hacer una convocatoria ciudadana general. Se puede hacer para ciertas cosas, pero muchas de las decisiones son en corto. Entonces, no existe como tal la Marea Rosa, orgánicamente. O sea, hay ciudadanos que quieren democracia, pero para organizarlos, pues son millones, no sé, 15, 20 millones, los que quieras. ¿Cómo los organizas? ¿Con qué recursos? ¿Quién nombra a quien va a ser el jefe? ¿Cómo se toman las decisiones? Es dificilísimo. ¿Cuál es el futuro de la socialdemocracia en México? Si el PRD pierde el registro, ¿ve factible que el perredismo sobreviviente impulse la creación de un partido de corte socialdemócrata? Sí, de hecho, incluso si pierden el registro, pueden, quienes han formado el PRD, pueden utilizar incluso sus registros locales de entrada y convocar a la gente a que se sume y formar un nuevo partido, de acuerdo con las reglas. Se requiere un cierto número de firmas con credencial, creo que son 350, 400,000. Pueden formar un nuevo partido, llamarle de otra manera, que sea el programa socialdemócrata. Entonces será una especie de derivación del PRD, pero con otro logotipo, otro nombre, quizá le hagan cambios al programa que tenían o no, pero básicamente puede decir, seguimos siendo socialdemócratas, ¿no? Nada más que ya nos llamamos de otra manera, ¿sí? Y si logramos las firmas, competimos por primera vez en las elecciones de 2027 sin poderme coaligar con ningún partido. La primera vez no te puedes coaligar. Si logro el 3% ahí, puedo continuar. Entonces, eso puede hacer, y creo que lo han dicho, de que pueden convocar un nuevo partido. El PRI puede rehacerse e incluso también cambiar su nombre, incluso cambiar logotipo, para que la gente ya no lo identifique con ese PRI que ya rechaza. Ya si cree que porque cambió el logotipo esto es muy diferente, que de hecho eso es lo que pasa con Morena. Morena es el viejo PRI, con algunos panistas, con muchos perredistas, pero que a su vez eran perredistas que habían sido del PRI. Entonces en realidad Morena es la reconstrucción del PRI
el PRI va bajando o va perdiendo, se reconstruye aquí y empieza a identificar y el 80% son priistas y pues ya hacen lo mismo que hacían cuando estaban en el PRI, pero la gente que piensa que es un partido distinto, nuevo, honesto, porque tiene un color guinda, ya no es el tricolor, y porque se llama Morena y ya no se llama PRI. Y muchísima gente basta con eso para creer que es un partido que viene de Júpiter, con gente totalmente nueva, honesta, fresca. Y son los mismos priistas, incluso muchos de ellos, de los que hicieron el fraude del 88, al movimiento que derivó en Morena, o sea, el PRD. Y luego en momento, es decir, cuando nosotros nos iniciamos nos robaron la elección. ¿Quién? Pues tú, que ahora estás aquí también, ¿sí? El propio López Obrador estaba en el PRI cuando el fraude del 88. ¿Dijo algo contra el fraude del 88? ¿Que le robaron a Cárdenas la presidencia? No, no dijo nada. ¿Dijo algo contra el fraude de Chihuahua, un poco anterior, que le robaron al PAN? No dijo nada. Entonces resulta que los que le robaron la elección al origen de este movimiento son los que están ahora en Morena. Muchos, hay otros que entraron después, pero del PRI la gran mayoría.